Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Digo cristianos, cristianos, porque solo los cristianos tenemos deberes de este tipo espiritual, ¿ya? Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 12, 1 al 8. Romanos 12, del 1 al 8. Son versículos bien conocidos que generalmente siempre se estudian en las iglesias, porque ahí está la instrucción que Pablo nos da por el Señor de los deberes cristianos, los deberes, la obligación del cristiano, de cómo nos debemos comportar, qué debemos hacer, todas esas cosas, ¿ya? Así que vamos a leerlo en el nombre del Señor de inmediato. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí como el que debe tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice el Señor, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Padre, en nombre de Jesús, sea leído tu palabra, Señor, que ahora queremos la instrucción que viene de ella.
para así entender, comprender cuál es tu voluntad en la vida de cada uno de tus hijos. Cada uno de nosotros tiene un deber, Señor, como parte del cuerpo de Cristo. Y hoy día tú nos hablarás de ello, Señor, por lo cual te pedimos que saques toda turbación, todo espíritu de turbación, que te lleves, Señor, todo aquello que pueda impedir la comunión entre tu pueblo. Y así también, Señor, acompañarnos de principio a fin en este mensaje. Limpia mis labios, Señor, porque soy hombre de labio inmundo, que peco de continuo. Por eso te pido en esta hora, Señor, que limpies mis labios, perdones mis pecados y me ayudes a cumplir con este servicio. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a partir viendo qué es lo que es la consagración. ¿Ya? Consagración, es decir, hacer lo sagrado. Consagración es hacer lo sagrado para quien nos ha llamado. En sentido más amplio, el término significa aquello que pertenece a un orden de cosas reservadas, cosas establecidas, inviolables, aquello que debe ser objeto de respeto y de obediencia. Así que por parte del creyente debemos tener en nuestra mente a quién le estamos sirviendo. Primero, ¿qué es el cuerpo? Esto se refiere a quién es la iglesia. No se refiere a someter un cuerpo bajo un riguroso proceso de motivación, de obligaciones, sino que todo lo que tenemos que hacer es con gracia para el Señor, con gratitud a Dios. Debemos practicar el ayuno, la oración, la meditación y otros tipos de sacrificios. Así que en ese contexto, cuando habla de someter el cuerpo en sacrificio vivo y santo, se refiere a la mente sana, apartada, consagrada para Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos 6:19, es el mismo libro que tienen abierto. La palabra se refiere a que debemos vivir en una santa mente. 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El cuerpo. ¿Qué es lo que es la mente? Pues bien, es la parte del alma en donde están los pensamientos, los razonamientos, las ideas del ser humano, en donde se concentra prácticamente lo que el ser humano va a desarrollar o está desarrollando. Y al decir esto, al hablar de cuerpo, estamos hablando, ya lo dije, del cristiano, de la iglesia del Señor. Debe rechazar los malos pensamientos, las cosas negativas, la concupiscencia, la lascivia. La mente es la que muchas veces nos permite que el cristiano se desarrolle como Dios quiere. En la vida espiritual y material siempre debemos tener eso en mente, una mente positiva. Por eso la Biblia nos manda a que cambiemos nuestra mentalidad.
que la renovemos constantemente en buenas cosas, en cosas espirituales, en conducta, en moral. Y nos dice: no se conformen a este siglo, sino que transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La actitud correcta relaciona los dones y talentos que Dios nos da a la iglesia. Hay otros deberes que el creyente debe cumplir. Actitudes correctas en relación con Dios, con los hermanos, en relación con la gente de afuera. Y eso lo debemos hacer con agrado, para dejar un buen grato olor a los que hablan con nosotros, a los que nos ven, a los que son testigos día a día. Así que esa es la actitud correcta, un corazón sin orgullo, sin orgullo. La palabra dice: digo pues, por la gracia que me da, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, dice, de sí mismo que el que debe tener, sino que presente y piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le da a cada uno. O sea, modestia sobre uno mismo. Nunca más mirar a otro en menos, porque uno, mientras más sabe, más crece, debe ayudar a quien está por crecer. Así que la modestia sobre sí mismo, las habilidades, los talentos y dones espirituales los da Dios. Y usted, como hija de Dios, hijo de Dios, tiene dones dados por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que algunos aún no los descubren porque no lo ejercitan. Si tiene el don de servicio, no sirve. Si tiene el don de evangelismo, no sirve. No lo hace, no practica. Por eso nunca se da cuenta qué es lo que Dios ha preparado para él. La modestia sobre uno mismo, hermano, es lo que nos llama a no ser orgullosos, a ser simples, honestos, a tratar al demás como si ellos nos trataran a nosotros, en el sentido de buena voluntad, buen desarrollo en la familia espiritual. Comprender que somos uno en el Señor. Aquí no hay nadie más importante que el otro. Lo que hay son responsabilidades, más que el otro. Pero ante el Señor somos todos iguales. En Romanos 12, del 4 al 5, dice la palabra: porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, y los unos de los otros. Y aquí cabe hacer una pregunta: ¿a qué va a la iglesia usted? ¿A qué presenta su cuerpo en la iglesia? ¿Para servir a Dios? ¿Para servirse a sí mismo? ¿Va a la iglesia por qué? ¿Porque va por los hermanos? ¿O va a la iglesia porque usted va a estar con Dios? Por eso somos muchos en este cuerpo. Pero si todos desarrolláramos los talentos y los dones que Dios nos da, tendríamos mucha más perfección. La relación con los hermanos en la fe en la iglesia debe ser de amor sincero. Capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Qué dice la palabra? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Que sea un servicio diligente, como dice la palabra, en lo que requiere diligencia, actitud,
no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Aquí el foco del asunto es a quién le servimos. A la persona que le servimos merece nuestro respeto. Merece que lo consideremos primero que todas las cosas. ¿Le estamos sirviendo a quién? A Dios. Por lo tanto, la actitud debe ser positiva, activa, donde nosotros demostremos que estamos contentos de ser hijos de Dios, no jactándonos de muchas cosas que algunos aún lo hacen, pero sí desarrollando la esperanza, una acción positiva, como dice Romanos 9:12, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Un espíritu gozoso que nos tiene que llevar a una relación con los creyentes, y una relación que sea de vivir en paz, tener un carácter al cristiano en el que debe vivir en paz con la persona, no siendo conflictivo, no siendo bueno para echar abajo las cosas positivas con lo negativo. Acá el capítulo 12, versículo 17 y 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. De mí depende lo que reflejo. Soberbia, enemistad, paz. Eso lo mostramos nosotros conforme a lo que está en nuestra mente. Evitar las venganzas. El ser humano es muy bueno para decir, como me lo hiciste, me lo vas a pagar. Incluso algunos cristianos dicen ojo por ojo, diente por diente. Siempre buscando la venganza, el revanchismo por alguna cosa que le pueden haber hecho. El creyente ya no debe tener deseos de venganza. No puede. Sino que deja que Dios se encargue de ese asunto. Romanos 12:19. Así que dice la palabra 12:20, perdón. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Venciendo el mal, al que no debe caracterizar a un cristiano, es la venganza. Vencer el mal con el bien. En esto demostrar que hay una vida superior en el cristiano. Una vida superior, diferente. Y esto es posible si el Señor Jesucristo reina en nosotros y estamos rendidos al Espíritu Santo. Aparte de las 5 bases fundamentales del crecimiento de un cristiano. El cristiano, como todo lo que nace, tiene que crecer. Debemos acudir diariamente a la Biblia, hermanos. No salir de acá y dejarla en una esquina y tomarla cuando volvemos. Debemos orar diariamente, conversar, hablar. Así como usted habla con su marido, con su colega en el trabajo, con los alumnos en el colegio. Así debe hablar con Dios. Debemos reorientar nuestras relaciones. ¿Me conviene esa persona como amiga? ¿Me conviene estar en lugares donde Dios me recomienda que no esté? ¿Cómo debo hacerlo? Mi relación tiene que estar reorientada en lo que quiere Dios. Mi única relación con el mundo, espiritualmente hablando, es espiritual. Entregar el mensaje del Señor. Esa es nuestra función.
y nuestra relación, y la palabra cierta y oportuna para aquellos que están en peligro por el pecado. Debemos testificar. Testigo es una palabra que viene del romano, que esto se le daba a los hombres, porque la base de la palabra testificar es testículo. Pero posteriormente al entendimiento de la Biblia, Dios tiene este mandato que es general. No es tan solo para el hombre, también es para la mujer. ¿Y qué debemos testificar? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué debemos testificar? Todo aquello que nos acontece a diario, que es para la gloria de Dios. Así que debemos obedecer a Dios. Esas son las 5 bases de un cristiano que quiera cumplir la función de Dios y ser grato a su presencia. Y es necesario conocer algunos aspectos acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Una muy buena pregunta. La Biblia es la palabra de Dios. No es un libro más, es el libro, la palabra de Dios. En ella se va a encontrar el sabio consejo, un consejo divino para todas las circunstancias de nuestras vidas. Ahí está la respuesta a muchas preguntas que nadie nos puede contestar. Esto acontece cuando tenemos una relación a través de la Biblia. Si usted quiere conocer a Dios, la única forma es a través de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra revela a Dios, la palabra dice quién es Dios. La palabra dice en qué cometido estamos en esta tierra, la palabra de Dios. Y acá dice un versículo que está en Timoteo, 2, capítulo 3, 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra, escrita por Dios, por el dedo de Dios, a través de casi 40 hombres, que a través de una diferencia de 1500 años escribieron este hermoso texto de la palabra de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo, a través de la Biblia, nos da cultura respecto a historias de pueblos pasados. El nacimiento del cristiano, la creación de Dios, el antes y el después, y el durante, que ningún libro se atreve a decir. En este tiempo que transcurre la escritura, la inscripción, todo ello constituye un puro mensaje. 66 libros que tienen un puro mensaje. Y ese mensaje concentrado es la salvación del hombre. Ahora bien, hay muchos que cambian el mensaje del Señor. Hay muchos que se abrogan el conversar con Dios. Pero a la verdad, ¿lo harán con Dios? Porque con Dios yo hablo a través de la oración, a través de la Biblia, a través de mis hermanos. Un hermano usado por Dios me puede dar un buen y sabio consejo. Nadie debe abrogarse cosas que la Biblia no dice. La palabra del Señor dice, porque la profecía, la palabra del Señor, nunca fue traída por voluntad humana,
nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra del Señor. ¿Para quién fue escrita la Biblia? Estamos hablando de la Biblia. ¿Para quién fue escrita? La Biblia es una fuente de revelación de Dios para el hombre. Dios quiso revelarse a los hombres a través de su palabra. Quiso darse a conocer a través de su palabra. La Biblia fue escrita para todos, no para alguno en especial. Para todos, incluso para aquellos que aún no hacen un pacto con Dios. Usted puede entender la Biblia, porque no se la va a traducir hombre alguno, sino que el Espíritu Santo. Hombres inspirados por Dios darán a conocer las cosas de Dios que están en la palabra. Y usted la va a entender tarde o temprano. Pero yo, para entender una persona, tengo que hablar con esa persona, para formarme una idea de quién es esa persona, el carácter de esa persona. ¿Cómo lo conozco? ¿Por fotos? No. ¿Lo conozco por lo que me dicen terceros? No. Lo conozco a través del trato personal que Dios quiere con nosotros, que es la palabra del Señor. Lamentablemente, hermanos, muchos creyentes tienen la idea de que no va a poder entender la Biblia. Muchos dicen: pastor, yo leo, requete leo y no entiendo. Es porque no han hablado con el autor de la Biblia, porque no ha dispuesto su corazón para que Dios revele lo que está escrito para sus hijos. La Biblia, una vez que se estudia, se lee, se practica, usted se dará cuenta de lo sorprendente que es. Y fue escrita por gente común, reyes, labradores, pescadores, cobradores de impuestos. Sin embargo, ellos escribieron en su palabra lo que el Señor dice. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, porque habéis conocido al Padre. Los pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Por qué? Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Él he conocido la bondad, el amor, la hermosura, la buena voluntad del Padre. Ahora resulta evidente, hermanos, que los hijos, o los hijitos, como le llaman acá, o sea, los cristianos, se han convertido. Esencial. Si no hay un compromiso con Cristo, nunca va a entender la Biblia. Si hay una relación con Dios durante las 24 horas del día, no va a conocer al autor. Va a ir de bote en bote, preguntando, especulando, inventando, como lo hacen algunos. Ahora, como decía, resulta evidente que los cristianos, los convertidos, ¿no?, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, ellos han sido llamados a conocer los secretos de Dios, que el Espíritu Santo les quiera dar a conocer. Lo importante es que nos alleguemos a ella para entender la Biblia. Nos alleguemos al autor de la Biblia, al que nos habla a través de su palabra. A pesar de que hay pasajes difíciles, porque a muchos nos ha costado entender algunos pasajes. Incluso a algunos estudiosos de la Biblia les cuesta a veces encontrar el significado de un pasaje. Podemos decir que es mucho más lo que entendemos.
Somos mucho más los que entendemos la Biblia y que tenemos que dejarlo entender, enseñar. No hay razón, no existe motivo alguno ni circunstancia, no hay razón para perderse una inmensa bendición a través de la palabra de Dios. A pesar que para algunos sea muy difícil. Podríamos decir que para llegar al cielo es suficiente conocer a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el camino al cielo. Esa es la verdad, esa es la vida. Lejos de Él no tenemos nada que hacer. Estamos perdidos. Lejos de Él no somos nada. Es necesario, eso sí, tener el convencimiento pleno que la palabra de Dios es el que me lo dice. No un hombre común, sino que es la palabra del Señor. Saber que el estudio de la palabra, hermano, es el esfuerzo más grande que puede hacer un cristiano. Para a través de ese estudio va a estar conociendo al autor. Y va a poder pensar, y va a poder ver, incluso, y entender los pensamientos de Dios. Ahora, muchos saben, pero no todos, cómo está compuesta la Biblia, ¿no? La Biblia es un conjunto de 66 libros. 66 libros. Reunidos en un libro llamado Testamentos. El Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Los primeros 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento. Los primeros 39. Y los 27 restantes le pertenecen al Nuevo Testamento. Y yo siempre he dicho que el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo. Si queremos entender el Antiguo Testamento, tenemos que entender el Nuevo. Porque ahí está la revelación. Ahí grandes hombres de Dios dieron a conocer el pensamiento de Dios para la humanidad. Estos libros pertenecen a la palabra del Señor. Libro que es muy importante que usted lo lea. Si no lo entiende, ore. Y si orando aún no lo entiende, busque a quien se lo pueda explicar. Pero nunca saque conclusiones propias, personales, de qué es lo que es la Biblia. Nunca. Hoy ya no vamos a entrar en el tema que quiénes fueron los que escribieron el Antiguo y el Nuevo. Los varones, los hombres. No vamos a ver ese tema. Ni tampoco quién escribió el Nuevo. ¿Cuántos hombres? 27. Sino que vamos a terminar acá con esta reflexión que Dios nos entrega en su palabra. Que tenemos una obligación como creyentes. Someternos a Dios en todas las cosas. Pagar el mal con el bien. Ayudar al prójimo, incluso a nuestros enemigos. Tener una cercanía con Dios a través del ayuno, la oración y a través de la comunión de los santos. Eso vamos a tenerlo en mente, que esta enseñanza es para nuestra edificación y para cambiarnos la mentalidad de un mundo que solamente piensa en lo materialismo, en el pecado, en las enemistades, en las guerras, la diferencia, en el poder, en eso piensa. Pero el Señor nos dice que el poder lo tiene Él. Haga lo que haga el hombre, piense lo que piense el hombre, la voluntad de Dios se va a hacer al final igual. Así que cuando usted dice voy a hacer tal cosa, si Dios quiere, Dios lo va a hacer. Si
que está en su propósito. Pero no lo usemos como muletilla. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Si Dios quiere, me va a ir bien. Si Dios quiere, voy a resultar bien. No, no lo usemos. Ese si Dios quiere, es que yo tengo presente lo que Dios ha puesto en mi corazón para cumplir su voluntad y cuáles son los beneficios que yo recibo cuando tengo esa comunión con Él. Acudir diariamente a la Biblia, orar diariamente. Nuestras relaciones deben ser reorientadas con el mundo cristiano. Debemos testificar de Cristo y debemos obedecer a Dios. Vamos a dejar hasta ahí hoy día para que usted reflexione, se anotó, léalo, para que sea edificado en el Señor. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por la paz que pone el Señor en nuestros corazones. Pero asimismo te pido, Señor, que te lleves el cansancio de los que están cansados. Que saques de la mente todo pensamiento negativo. Que solamente, Señor, empiecen a tener esa relación con un Padre. Y vamos a conocer lo bueno, hermoso y perfecto que es. Gracias por estar en medio nuestro. Y te pedimos por nuestros hermanos, por los que no pudieron venir. Te pido por los que están presentes, porque tú les bendigas su fidelidad. Y también te pido por aquellos que aún no te conocen, para que nos uses, Señor, y llevar tu palabra a ellos. Gracias, Padre. Bendice a nuestras autoridades. Bendice las comunas. Bendice este país que tanto te necesita. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos?